Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a iniciar este webinar que vamos a impulsado la EOI, cuyo título es ¿Qué es el autoconsumo fotovoltaico y cómo adaptarse a la normativa vigente? Aunque estamos hablando de una normativa ya de abril del 2019, aunque todavía el tema sigue estando muy vigente, evidentemente, quitando este parón que tenemos en estos momentos. Vamos a empezarlo, lo voy a repartir en una introducción para que veamos cómo está en estos momentos todo el tema del autoconsumo, cuál es esa situación actual, cuál es el marco regulatorio. Voy a intentar no meternos en cosas demasiado específicas de la regulación. Y bueno, como veis aquí, la coordinadora ya ha puesto la bienvenida. Y bueno, y después de hablar de todo el marco regulatorio, hablaremos también de algunas de las novedades próximas, sobre todo cuando hablemos del autoconsumo colectivo, porque todavía falta que el gobierno acabe de impulsar un poquito más este tipo. Bueno, dentro de lo que sería, primero, para hablar del autoconsumo, deberíamos hablar básicamente primero en otro concepto que teníamos antes. Antes hablábamos del balance neto, hace unos años, y ahora estamos hablando de autoconsumo. Realmente balance neto no deja de ser un cierto criterio de tarificación en el cual pues, los clientes que se conectan a las compañías eléctricas podrían compensar su electricidad autoproducida, o sea, la que en este caso con respecto a la que consumen, o sea, toda la que evacuarían a la red. Entonces sería una especie de saldo que te estarían debiendo, en este caso sería la comercializadora, y por lo tanto con esa medición neta, con ese balance neto, lo que se compensaba es la energía inyectada, aplicándole en este caso el mismo valor económico que la energía que habíamos consumido. Por lo tanto, evacuábamos energía a la red y como aquel que dice nos lo apuntaban y decían, te debo tantos kilovatios hora. Por eso la alusión a net metering. Mientras que lo que tenemos en estos momentos es el autoconsumo, pone ahí net billing, porque básicamente lo que se permite a los consumidores es energía excedentaria que tienen que inyectar a la red, pues van a percibir, en este caso, unos ingresos a precio de mercado, a precio del pool, tanto la energía que ya hemos consumido. Por lo tanto, ahí existe esa diferencia. Cuando hablamos de balance neto, pues los precios eran iguales. Cuando hablamos de autoconsumo, nosotros nos van a cobrar un precio y evidentemente cuando nosotros evacuemos a la red, nosotros lo único que vamos a cobrar es el precio del pool, que es bastante menor. Entonces, bueno, una vez hemos visto esto, bueno, parece que hay algún problemilla. Casi voy a quitar mi cara para que no consuma recursos. Pero bueno, aquí podéis ver, en este caso estamos hablando de autoconsumo. Lo que ocurría hasta ahora es que nosotros estábamos en nuestra casita o nuestra industria autoconsumo, que nos faltaba lo comprábamos, en este caso, a la comercializadora, a la red eléctrica, y lo que pasaba antes es que si teníamos excedentes, dependiendo de los casos, o los regalábamos o simplemente no los inyectábamos. En este caso vamos a tener una opción más que venderlo al precio del pool y por lo tanto la rentabilidad en este caso, de nuestro autoconsumo será mayor. Si estamos hablando de balance neto, pues eso no ocurría, porque no habría ocurrido. Esto es lo que no tenemos y simplemente lo que hubo en su día fue un borrador que el ministerio, pues bueno, pues optó por no sacarlo. Pero básicamente era lo que inyectábamos a la red, pues no lo debían y luego no lo devolvían. Entonces, bueno, para los que no estén demasiado acostumbrados, pues aquí podéis ver un ejemplo típico de una curva de generación y una de consumo, en el cual podéis ver esa prácticamente campana de Gauss, que sería la producción de una instalación fotovoltaica, una campana perfecta. Si hubiera nubes, evidentemente tendría ahí un rizadito, y en este caso el consumo de una instalación a lo largo del día. Como veis, hay una parte del día en la cual lo que estamos haciendo
es consumiendo la energía que compramos, llega un momento que empezamos a autoconsumir porque toda la energía que vamos produciendo al primero del día se autoconsume instantáneamente, en este ejemplo, y llega un momento en que tenemos excedentes, que sería ese pico que vemos en el medio. Luego volveríamos a autoconsumir parte, vamos, que a lo largo del día, como veis, vamos a tener partes en las que habrá un autoconsumo total de lo que estamos haciendo, pero en otras vamos a evacuar a la red. Aquí tendríamos un ejemplo típico, vamos a hablar en estos ejemplos de un autoconsumo doméstico. Tendríamos una instalación que producimos en nuestras placas fotovoltaicas en corriente continua, le pasamos al inversor para que sea en corriente alterna, alimentamos nuestras cargas y lo que vamos a tener es un equipo de medida bidireccional que nos va a hacer falta precisamente para todas las cosas que nos van a exigir. Y de ahí evacuar energía o importar energía. ¿Cuál es la idea general en el caso de todo esto? Hombre, lo ideal es que el perfil del consumo y el perfil de la generación sean lo más parecidos posibles para que el porcentaje de autoconsumo instantáneo pues, sea el mayor posible. Pero lo normal es que eso no sea así, el perfil de consumo sea irregular. Bueno, es aquello de que nos levantamos, consumimos, nos vamos, volvemos a mediodía, si es que volvemos, y bueno, y realmente, pues quitando la industria, que va a tener sus puntas correspondientes, bueno, si estamos en nuestra casa, nuestro autoconsumo no se va a adecuar a todo esto, porque el perfil es diferente. Pero entonces, ¿qué podemos hacer con todos estos excedentes? Bueno, por una parte, que ya lo permite este nuevo Real Decreto, podríamos tener baterías, que lo que estamos haciendo es aumentar, con ello vamos a aumentar el ratio del autoconsumo, por lo tanto va a ser una cosa buena. Vamos a poder también, además de hacer esto, poder gestionar nuestras cargas, que eso cada vez es más conveniente en cuanto a temas de climatización y aquellos equipos eléctricos que tengamos conectados. Y la novedad en este caso sería esa compensación de excedentes que tenemos en este Real Decreto 244/2019 del 5 de abril del año pasado. ¿Qué vamos a conseguir con todas estas cosas? Vamos a intentar, con esa gestión de cargas, adecuar nuestras cargas a la generación fotovoltaica. Si tenemos almacenamiento, ¿qué ocurre? Que almacenaremos los excesos para cuando los necesitamos y, por lo tanto, el porcentaje de autoconsumo será mayor. Tendrá el inconveniente de que el precio del almacenamiento también es caro. De momento, bueno, todavía no está tan barato como quisiéramos. Por lo tanto, con este conjunto de cosas, lo que vamos a hacer es compensar los excedentes a precio de mercado, que es lo que nos va a permitir este Real Decreto. Bueno, lo ideal es consumir instantáneamente, porque en este caso nos estaremos ahorrando no solamente el coste de la energía, sino también que tenemos. Por lo tanto, como veis, es lo ideal. Si pasamos, bueno, un momento, si pasamos, podemos ver en este caso que el punto óptimo, como he dicho, se va a tener cuando maximicemos ese autoconsumo instantáneo, por lo que hemos dicho, porque el precio del kilovatio vendido va a ser menor que el precio del kilovatio comprado, y el precio del kilovatio que nos podrán compensar, ahora veremos de qué manera no lo compensan, también va a ser menor que el kilovatio hora comprado. Por lo tanto, todo lo que sea autoconsumo instantáneo será muchísimo mejor. ¿Qué otros aspectos vamos a tener que mirar en todo esto? Tenemos que saber qué tarifa es la que tenemos, qué hábitos de consumo, que nos hagan un adecuado dimensionamiento de nuestra instalación, ver qué impedimentos técnicos tenemos o qué problemas de interrelación arquitectónica y, bueno, tener en cuenta que a veces se puede hacer una instalación y luego hacerla más grande más adelante. Se puede escalar. Por lo tanto, si ya no hablamos de este autoconsumo más pequeño, más doméstico, el público objetivo para todo esto va a ser los grandes consumidores energéticos y aquellos cuyas cargas de consumo sean estables y no estacionarias. Aunque algunos consuman más en verano o no consuman en invierno, o los regantes, ya veremos que eso va a ser diferente. Por lo tanto, las variables que vamos a tener que hacer para hacer nuestro estudio será en qué zona climática estamos, porque la radiación que vamos a recibir será diferente, qué contrato de suministro tenemos, qué curvas de carga, en este caso de consumo, tenemos en relación a la de generación,
y, por supuesto, vamos a tener que ver todos los costes, financiación y mantenimiento, que aunque no sea mucho, todo hay que tenerlo en cuenta. Y seguir hablando de que se vende la energía a precio de mercado, pero la que compramos se compra a precio de consumidor. Bueno, ¿cuál es la situación actual de las instalaciones de mantenimiento? Hasta ahora, bueno, habíamos dichas instalaciones que o no estaban contabilizadas o no estaban declaradas, pero hasta finales de 2018, pues como se ve aquí, pues ha sido una cosa prácticamente marginal. Hemos visto cómo las comunidades autónomas no tenían nada que ver a veces el tema de la radiación que había en cada una de ellas, y cómo algunas pues parece que lo habían impulsado un poco más, que es lo que se ve en este gráfico. Curiosamente, pues se ve Galicia, que es una de las comunidades autónomas donde hay menos radiación de España, o sea que no es precisamente por ese aspecto. Decir que en 2019 no solamente las grandes instalaciones fotovoltaicas han tenido un crecimiento tremendo, sino que también en temas de autoconsumo, bueno, se ha llegado casi a duplicar y hemos llegado casi a esos 460 megavatios. Pero las posibilidades que vamos a tener en cuanto a autoconsumo en España son muy grandes. Fijaros en este gráfico de la parte inferior, que es de Deloitte. Como veréis, tenemos unas posibilidades, no solamente en viviendas unifamiliares, que solamente es un tercio de las viviendas que hay en España, sino también en bloques de viviendas y pymes, servicios, regantes, que he hecho alusión antes, la industria. Fijaros que hay unas posibilidades de más de 5 gigavatios. Bueno, hasta ahora, fijaros que aunque las posibilidades en España son mucho mayores, nada más que hay que ver la tablita el grafiquito de arriba a la izquierda, en el cual se puede ver la irradiación media diaria de los diferentes países, y España, y al igual que casi que Italia, es de los que más tienen. Mientras que las instalaciones han sido superiores, por ejemplo, en Bélgica y en Holanda, o Alemania, que tiene una radiación mucho menor que nosotros. Bueno, nosotros hemos tenido problemas regulatorios, ha habido muchos requisitos de conexión y medida, ha habido mucho proceso administrativo, hemos tenido problemas también de viabilidad económica, también por muchos de los costes que se tenían. Además, la renta media disponible en España es menor que en otros países, y lo que he dicho, aunque hay muchas viviendas, no todas disponen de un tejado tan adecuado para todo esto. Bueno, comentar simplemente que también en el conjunto de lo que es la fotovoltaica, el año pasado fue un año espectacular para España, por un crecimiento de 4,7 gigavatios, y dentro de todo esto, por lo menos se puede ver esas posibilidades precisamente que va a comportar el autoconsumo. Y decir también que el Plan Nacional de Energía y Clima, que en estos momentos hay un borrador, pues fijaros que la energía solar fotovoltaica pues va a multiplicarse por más de 4 veces de aquí a 2030, al igual que la eólica, pues se puede llegar a duplicar. Por lo tanto, las perspectivas de que suba la fotovoltaica, no solamente en grandes instalaciones, sino también en temas de autoconsumo, pues son bastante grandes. Por lo tanto, vamos a entrar más en harina, vamos a hablar de lo que es el marco regulatorio, decir que todo esto, aunque ya venía determinadas cosas de lo que es la ley del sector eléctrico última, la ley 24/2013, pues también hemos tenido, bueno, últimamente ese Real Decreto 900, bueno, pero realmente ahí el autoconsumo salió bastante mal parado. Por lo tanto, tuvo que venir el Real Decreto Ley 15, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, para que realmente se pudiera tener esta aparición del Real Decreto 244, que ha quedado bastante mejor y es bastante adecuado para el crecimiento que tenemos. Simplemente pongo esta otra transparencia para que veáis que ese marco normativo, toda esa regulación, incluso lo que nos faltaría aquí de precisamente el PENIEC, que está puesto con la flecha, todo esto ha sido una de las cosas que se han impulsado más, y quizás una de las cosas que el gobierno quiere ahora impulsar, teniendo en cuenta toda esta pandemia que tenemos. Por lo tanto, tenemos este triángulo entre lo que significó este Real Decreto 900, que no fue bueno, el Real Decreto Ley 15, que ya, en este caso, auguraba precisamente ese, aunque bueno, en algún momento, en algún texto aparecía lo del balance neto de electricidad y no
no apareció, pero bueno, realmente todo esto ya se citaba en todas partes lo del Real Decreto 244. Por lo tanto, como he dicho, el Real Decreto 15 ya, además de temas de pobreza energética, lo que hablaba es de la eliminación de los peajes al autoconsumo, el famoso impuesto al sol, que bueno, en algunos casos no se concretó del todo, pero que era una amenaza y por eso no crecía este tema, aunque hubiera una legislación ya vigente. Bueno, ya se hablaba incluso de tener modalidades de autoconsumo con y sin excedentes, o que la potencia máxima pudiera superar la potencia contratada. También simplificación de trámites burocráticos o lo que ha salido como novedoso, que es el autoconsumo compartido. Incluso abrir las puertas a un autoconsumo diferido. Por lo tanto, bueno, todo esto junto con otras cosas se está viendo precisamente que estamos de enhorabuena, precisamente el autoconsumo ha venido para quedarse y lo que hay que hacer es acabar de rematar determinadas cosas que todavía pueden mejorar todavía más este Real Decreto 244, en el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. Cuando empezamos a leerlo, cosa que os recomiendo encarecidamente, varias veces además, el propio Real Decreto, lo que se hace es esa nueva definición del autoconsumo y, como veis, ya en una de las frases se dice el autoconsumo de uno o varios consumidores. Por lo tanto, bueno, una cosa muy importante precisamente para que todo el mundo se pueda beneficiar de este tipo de instalaciones. Se hace mención a lo que es una instalación aislada y una conectada a la red, porque puede haber problemas de que alguien crea que creyera, ya no lo cree nadie, pero que una instalación aislada era aquella que, aunque estuviera con capacidad de conectarse a la red con interruptores, accionadores o cualquier cosa, pues bueno, evidentemente si tiene todo eso para conectarse en cualquier momento, no es una instalación aislada. Mientras que una instalación conectada se la considera que lo es, ya sea directamente o indirectamente a través, en este caso, de algún consumidor. Por lo tanto, ahí tenéis esas definiciones que podéis leer con calma después, pero ese tema está claro. Todo este Real Decreto pues clarifica bastante bien toda esta clasificación, las modalidades, todo lo que son la gestión de esa energía, incluso el registro donde tienen que estar todos estos temas, y por lo tanto está bastante bien establecida, con unos objetivos, precisamente establecer todas esas condiciones administrativas, técnicas y económicas para las diferentes modalidades del autoconsumo, y con ese objetivo de desarrollar no solo el autoconsumo individual, sino el colectivo. Y además de limitar los mecanismos de compensación simplificada, que, como veremos, es importantísimo. Bueno, el ámbito de aplicación, en este caso, será para todas las instalaciones de autoconsumo que estén conectadas a la red y no tienen esa consideración, como he dicho, las aisladas de la red, o aquellos, vamos a llamar, grupos de emergencia o grupos de generación que se utilizan en caso de interrupción, aquellos que se tienen en hospitales, en determinadas industrias, para cuando se quedan sin servicio. Bueno, vamos a intentar ver las diferentes clasificaciones que tiene el Real Decreto 244 por diferentes conceptos para que lo vayamos viendo bien. Y el primero, que es según los excedentes. Si tenemos un autoconsumo sin excedentes, lo que debemos de tener en cuenta es que se trata de una instalación que tiene un sistema de antivertido o de inyección, un sistema por el cual no puede evacuar energía de la red. Bueno, eso también se hacía hasta ahora, aunque es una pena no poder inyectar esa energía, pero bueno, en este caso lo que sí diremos es que solo existe un sujeto en este tipo de autoconsumo, solo está el consumidor, aunque en este caso se esté generando, porque evidentemente no se está vendiendo nada. Luego está el autoconsumo con excedentes, en el que lo que vamos a hacer es inyectar esa energía a la red de transporte o de distribución, y que tiene ya dos sujetos. Estamos hablando que hay un productor y hay un consumidor. Bueno, y dentro de este autoconsumo con excedentes vamos a ver que hay dos modalidades. Una con excedentes acogidos a compensación
y otra con excedentes sin derecho a compensación. No hay que equivocarse porque cuando digamos sin derecho a compensación no significa que no se vayan a pagar, significa básicamente que se van a vender a mercado y de otra manera. Cuando hablemos de autoconsumo con excedentes acogidos a compensación, decir que estamos hablando de instalaciones menores de 100 kilovatios, que estamos hablando de tecnología renovable y por lo tanto las otras opciones de modalidad con excedentes sin derecho a compensación, que se puede acoger cualquiera de los demás también, dicho sea el paso, pues bueno, vamos a tener que utilizar otros, vamos a tener que demostrar otro tipo de cosas. Para todos los casos, decir que independientemente del tipo de autoconsumo que tengamos, podemos modificarlo anualmente, cumpliendo con los condicionantes, evidentemente, que se tengan que tener. Y recordar de que ahora, no como ha ocurrido en regulaciones anteriores, es posible instalarse sistemas de almacenamiento. Vamos a hablar ahora del autoconsumo en función del consumidor, bajo ese punto de vista, aunque lo vamos citando, fijaros que vamos a ir repitiendo conceptos. Autoconsumo individual, en este caso, bueno, si es individual, se podría acoger a la modalidad según los excedentes, porque podría hacerlo un consumidor individual, o puede optar, en este caso, por tenerlo sin excedentes con la inyección cero, con el antivertido. En ese caso, existiría solamente ese sujeto consumidor. Y ahora el autoconsumo colectivo, que es la novedad, una de las más grandes de este Real Decreto. Bueno, aquí podemos tener un grupo de consumidores que se alimentan de una forma acordada de energía eléctrica que proviene de instalaciones próximas. Ahora veremos lo que es una instalación próximas al consumo y asociadas a los mismos, que no tienen que estar en nuestro propio tejado, puede estar en otro, ya lo veremos. Y en este caso, todos los consumidores que estén asociados a esa instalación colectiva deben de estar sujetos a la misma modalidad de autoconsumo. No vale que uno diga, pues yo voy a hacerlo sin excedentes, yo voy a estar o sea, uno con excedentes, otros sin excedentes. No, todos tendrían que ir de la misma manera. Por lo tanto, en función de la conexión a la red, también vamos a ver que el autoconsumo podrá ser con o sin excedentes, en caso de que sea a través de la red interna del consumo que estemos hablando, y será con excedentes obligatoriamente cuando el autoconsumo se haga a través de la red de distribución. Nosotros tendremos esa generación en otra parte y esa energía la hacemos de otra manera. Ahora veremos cómo se llama, cómo se hace el tema de las redes. Para todos los casos, decir que también es una novedad que el consumidor y el propietario de la instalación podrán ser personas físicas o jurídicas diferentes. Y en el autoconsumo sin excedentes, sí que los titulares del punto de suministro de la instalación deberán ser los mismos, pero vamos, lo normal, el resto es que el consumidor y el propietario podrían ser diferentes. Vamos a hablar ahora del autoconsumo en función del procedimiento de conexión. Tendremos instalaciones exentas ahora de obtener permiso de acceso y conexión y esas, bueno, tendremos esas, serán las instalaciones que hemos dicho de la modalidad sin excedentes, pero también tendremos otras que también podrán tener excedentes, pero siempre y cuando sean menores o iguales a 15 kilovatios. Lo otro van a ser aquellas instalaciones obligadas a solicitar y obtener permisos de acceso y conexión. Estas serán, evidentemente, todas las que superen los 15 kilovatios. Un tema importante es que mientras todavía no aparezca el Real Decreto que regule las condiciones de conexión y de acceso, las instalaciones menores o iguales de 100 kilovatios tendrán que cumplir todo lo que dice el Real Decreto 1699-2011, instalaciones de pequeña potencia, y las que tienen más de 100 kilovatios pues tendrán que acogerse al Decreto General del 1955-2000. Por lo tanto, ya veremos cuando salgan esas condiciones de acceso y conexión. Lo otro va a ser que contratos de acceso y comercializadora. Bueno, aquí veremos que vamos a tener dos tipos. Estos que hablamos de instalaciones de autoconsumo menores de 100 kilovatios, en el que el contrato de acceso va a ser de oficio, por lo tanto, eso sí, van a tener que ser consumidores conectados a la red de distribución en baja tensión, la instalación de autoconsumo en baja tensión, y lo que hará la distribuidora es que llevará a cabo el contrato de acceso a la red e informará a la comercializadora
acerca de la existencia de la instalación fotovoltaica de autoconsumo. A partir de ahí, las comunidades autónomas tendrían 10 días para informar a la distribuidora de la recepción de la documentación que acredita esa puesta en marcha, y la distribuidora pues tendría 15 días para remitir el contrato a la comercializadora o al autoconsumidor. Autoconsumidor que desde que lo reciba ese contrato todavía dispondría de 10 días para notificar si es que tiene algún tipo de discrepancia. Lo otro sería en instalaciones mayores de 100 kilovatios o que estén conectadas, o que sean menores, pero estén conectadas con media y en alta tensión. Y bueno, se debería solicitar información a la distribuidora directamente a través de la comercializadora, se hay que informar, en este caso no se hace de oficio, y aquí igual la distribuidora tendría 10 días hábiles para modificar el contrato y, bueno, y desde la recepción del contrato el consumidor tendría otros 10 días si tiene discrepancias. Bueno, el contrato de la comercializadora siempre tiene que reflejar qué tipo de modalidad de autoconsumo se tiene. Y bueno, también las comercializadoras de referencia no podrán rechazar las modificaciones del contrato de los autoconsumidores que estén sujetos a la tarifa de precio voluntario al pequeño consumidor. En cuanto al régimen económico, que es de lo más importante, la venta de energía, bueno, el excedente inyectado en la red se vende a precio de mercado, o sea, venta a precio del pool, y el autoconsumidor será considerado productor y debe de cumplir con la normativa establecida. Por lo tanto, la energía inyectada y vendida estará gravada con el 7% de impuesto a la generación y además deberá abonar el peaje correspondiente de generación, los 0,5 euros megavatio hora. Bueno, eso sí, vendes a la red. Habrá una compensación simplificada de excedentes en los cuales la electricidad consumida de la red será valorada al precio pactado por las partes, dependiendo de cómo lo hayamos hecho con la comercializadora y esa consumida, y en cambio la excedentaria se valorará al precio de horario pactado, que será el del pool. El mecanismo de compensación es mensual y lo que tiene que quedar claro es que en ningún caso el valor económico de esa energía de esa energía excedentaria que vamos a evacuar a la red podrá ser superior a la consumida. Por lo tanto, hay un límite de compensación que será el valor de la energía horaria consumida. Esa energía horaria está con el pool y otros costes regulados, como los de ajuste o las restricciones, o sea que eso es lo que habrá que tener en cuenta. Por lo tanto, en este caso, la energía excedentaria, al contrario de cuando vendíamos lo anterior, que era venta de energía a la red, va a estar exenta del peaje de generación y no estará sujeto tampoco al impuesto sobre la producción de energía eléctrica. Esa va a ser la cuando hablemos de el control de la potencia va a ser a través del punto por frontera y, bueno, como vamos a tener equipos bidireccionales, pues podremos saber lo que se evacúa y lo que o sea, lo que se evacúa a la red y lo que consumimos. Bueno, en cuanto a los equipos de medida, otra de las novedades que ya no hay que tener normalmente doble equipo de medida, si es un autoconsumo individual convertido, solamente no vamos a necesitar ninguno adicional, con el bidireccional que tenemos es suficiente. Evidentemente, si es individual sin vertido, pues tampoco vamos a tener que colocar nada más, y lo que vamos a tener que colocar, como lo he dicho ya varias veces, es el sistema de inyección cero que está en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, en la Instrucción Técnica Complementaria BT40. Si es autoconsumo colectivo, sí que va a ser necesario poner otro equipo de medida adicional, porque tenemos que saber, en este caso, tenemos que medir la generación. Bueno, otra de las cosas es que si en alguna de las instalaciones hiciera falta, tuviéramos servicios auxiliares, el contrato de servicios auxiliares no sería necesario si fuera en red interior, si fuera para una instalación renovable menor o igual a 100 kilovatios, o cuando esos consumos de los servicios auxiliares fueran inferior al 1% de la energía neta generada por la instalación. Por lo tanto, bueno, aquí tenéis ese conjunto de lo que acabamos de hablar hasta este momento, y para que se pueda
perfectamente lo que hemos hablado. Aquí tenemos el autoconsumo sin excedentes y con excedentes. Con excedentes, con compensación menos de 100 kilovatios, sin compensación más de 100 kilovatios. En este caso, si fuera con menor o igual a 100 kilovatios, estaríamos hablando de precio voluntario al pequeño consumidor por la energía comprada o al mercado libre, y la compensación sería el precio del pool, que bueno, siempre se le podía quitar el precio el coste de los desvíos, pero bueno, normalmente con la comercializadora que estemos, pues básicamente eso lo va a minimizar. Por eso no se ha referido anteriormente. Si fuera sin compensación, porque fuera mayor de 100 kilovatios o generación no renovable, pues bueno, aquí fijaros que estaría lo que hemos dicho antes. Hay que pagar el peaje de generación y en este caso hay que pagar, o sea, el impuesto. Por lo tanto, esa sería una de las desventajas. Cuando hablábamos de permiso de acceso y conexión, aquí podéis ver unas no necesitaban permiso, que eran las que no tenían excedentes o las que eran menores o iguales a 15 kilovatios, y las que sí lo necesitaban, las que tenían más de 15 kilovatios. Ahora es cuando veremos qué tipo de instalaciones a las que vamos a estar conectados. Estarán las instalaciones próximas. Instalaciones próximas de red interior son aquellas que están conectadas a red interior de un consumidor asociado o a través de una línea directa, mientras que las instalaciones se llaman instalaciones próximas a través de la red, aquellas en que estén conectadas a través de la red de baja tensión de la salida de un centro de transformación, o aquellas que se encuentren tanto la generación como los consumos en baja tensión y a una distancia inferior a 500 metros. Para eso lo que vamos a hacer en esa proyección horizontal, vamos a ver si los equipos de medida están a menos de esa distancia para que pueda ser considerada una instalación próxima a través de red. Y bueno, también se puede considerar si están en la misma referencia catastral con sus 14 dígitos, no con menos, para también decir cualquiera de estos tres sería suficiente para que fuera una instalación próxima a través de la red. Bueno, todas las instalaciones anteriores tenían que adaptarse precisamente, las del Real Decreto 900, a el Real Decreto 244, y bueno, concretamente algunas pasarían a ser modalidad de autoconsumo sin excedentes, que eran las de tipo 1 con inyección 0, y las demás pues deberán de cumplir una serie de requisitos, pero bueno, también podemos ver que al final se podrán acoger a cualquier modalidad siempre que se cumplan todos los requisitos de la modalidad exigida y tengan los equipos de medida adecuados. En cuanto al registro, hay un registro de autoconsumo, que lo que vamos a tener, sus características de que es telemático y de acceso gratuito, que tiene 3 secciones, una sin excedentes y 2 con excedentes. Una con excedentes acogidas a compensación, y otras con excedentes no acogidos a compensación. Están acogidos a compensación, las que podíamos luego después descontar de nuestra factura, y los no acogidos a compensación eran los que van a estar obligados a vender los excedentes a precio de mercado. Tiene que vender, no los compensa. Por lo tanto, la inscripción, decir que será de oficio por las comunidades autónomas cuando se tenga una instalación de inferior a 100 kilovatios, y bueno, pues que la Administración General del Estado pues podrá inspeccionarlas. Y bueno, ya desde el 31 de marzo de cada año, el transportista y las distribuidoras remitirán toda esa información de cuántas instalaciones de autoconsumo se tienen. Por lo tanto, como resumen de todo esto que hemos visto de una manera express, podríamos decir que todos los principales puntos de este Real Decreto 244 es que hay 2 modalidades de autoconsumo, con y sin excedentes. Se define y se reglamenta el autoconsumo compartido, que hasta ahora no lo habíamos visto, que la potencia instalada va a ser la potencia máxima que tengamos en el inversor o sumas de inversores, que va a haber una simplificación en la tramitación, sobre todo las que tienen menos de 15 kilovatios, que no van a necesitar el permiso de hacer su conexión, y sean menores o iguales a 100 kilovatios, porque el contrato de acceso se realizará de oficio.
Lo otro es que se establece el régimen económico de compensación o venta a pool y que se define cuándo hay que instalar un equipo de medida adicional al existente, como el caso de en este caso las colectivas. Bueno, también podríamos decir que con respecto a la normativa anterior, pues que se ha puesto fin al impuesto al sol y de cualquier otro peaje o recargo a esa energía autoconsumida, que la regulación contempla ese saldo que no balance neto, o sea, lo que vamos a tener en la factura, que hay una introducción del autoconsumo colectivo, que ya la instalación de generación ya no está limitada a la potencia contratada y, por supuesto, que se permite instalar dispositivos de almacenamiento en esas instalaciones de autoconsumo, aunque todavía no va a ser una cosa demasiado elevada debido precisamente a esos precios todavía de ese autoconsumo. Bueno, por lo tanto, aquí en este dibujito básicamente lo que vuelvo a repetir es que vamos a tener instalaciones individuales o colectivas. En las individuales habrá un contrato de compensación de los excedentes, lo mismo que hay un contrato de suministro de energía, y bueno, aquello de que se podían unificar el consumo con los servicios auxiliares y que el consumidor, por supuesto, podía ser la misma persona física o jurídica. Y si estábamos hablando de autoconsumo colectivo, ahí lo que se va a poner en marcha es un criterio de reparto mediante coeficientes que deben sumar 1 o el 100%. Por lo tanto, si estamos hablando de una instalación, o sea, una instalación colectiva, lo que va a ocurrir es que los vecinos, cada uno tendrá un porcentaje. Entonces, bueno, todo ese porcentaje sumará ese 1 o ese 100% y debe de cumplirse para que eso se pueda hacer, esa instalación colectiva, uno de los siguientes requisitos. Que la instalación de producción esté situada en esa misma red de distribución de esos consumidores asociados o conectada a través de una línea directa o cumplir una de estas otras tres. Que esa instalación de producción esté conectada a través de la red de distribución de baja tensión de un mismo centro de transformación, o lo que hemos dicho, los equipos de medida, los de producción y los de los diferentes consumidores a menos de 500 metros, o que tuviera esa misma referencia catastral de los 14 primeros dígitos. Como veis, lo que pasa es que el autoconsumo colectivo, pues, puede variar esos porcentajes. En este ejemplo he puesto 0,2, 0,3, 0,5, y todo eso puede variar. Aquí en esta otra he vuelto a poner un resumen de lo que significaría todo esto, pero no deja de ser lo que hemos hablado hasta ahora con respecto a que esas instalaciones individuales o colectivas o están próximas a red interior, hemos dicho cuando estaban dentro de la red interior del consumidor o consumidores, y las que estaban próximas pero a través de la red exterior, aquellas del centro de transformación de menos de 500 metros y en este caso, la misma referencia catastral. Por lo tanto, todo esto se tiene que cumplir. O sea que todo lo que hemos ido detallando aquí estaría puesto mucho más detallado. Por lo tanto, si no tenemos, por repetir un poco más esos conceptos, si no tenemos energía excedentaria, en este caso, esta instalación de consumo debe tener un sistema antivertido. Y entonces, esta modalidad, ¿cuándo es adecuada? Para consumidores que solo desean generar la energía que necesitan o que saben que solo van a generar energía excedentaria en muy pocas ocasiones. O sea que, bueno, o realmente aquellas instalaciones de generación, esa cantidad instalada es muy inferior a las cargas de consumo y por lo tanto no van a evacuar casi nunca. O sea que, bueno, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con ellas porque al no poder intercambiar, pues o el perfil de consumo es muy adecuado al de generación o realmente es que se consume muchísimo más. Lo otro era las instalaciones que teníamos con energía excedentaria y compensación de excedentes, la energía excedentaria se inyectaba en la red y os recuerdo que
solo cada mes, en este caso en cada periodo mensual de facturación, la factura emitida por la comercializadora incluirá el coste de la energía adquirida a la red, el que hemos comprado nosotros, pero descontará el precio de venta de la energía excedentaria. Lo que ocurre es que solo va a ser cada mes, solo se compensa cada mes, y luego decir lo que hemos dicho alguna vez más, que el resultado de la compensación no puede suponer un beneficio económico por la venta de energía. O sea, no se permite emitir facturas de importes negativos. Por lo tanto, también tenemos que tener muy claro cuánto vamos a generar y cuánto podremos, en este caso, compensar. Bueno, como he dicho, los acogidos al BVPC, pues bueno, van a tener esos precios horarios de pool menos precio de desvíos, también que hemos comentado, y los consumidores acogidos al mercado liberalizado, bueno, ahí como tienen un contrato bilateral con la comercializadora, pues tendrán ese acuerdo con ellos. Bueno, vamos, bajo mi punto de vista, la modalidad más interesante, nos permite generar sin tener que pagar ninguno de los impuestos o peajes asociados, por lo tanto, no se pagan los peajes y eso es interesante, sobre todo cuando estamos hablando de instalaciones pequeñas, una tarifa 0, 2, 1, vamos, consumos domésticos. O sea, y que tenemos esa posibilidad de tener ese especie de balance neto al compensar mensualmente la energía. O sea, estamos compensando dinero. Por lo tanto, y la ventaja, sobre todo para aquellos que no llegan a esos 15 kilovatios, de tener un proceso de autorización administrativa simplificado, y por lo tanto, pues va a ser bastante más fácil. La otra era con energías excedentarias y compensación de excedentes, que lo que tenía esta modalidad es que esas instalaciones están autorizadas a evacuar la energía excedentaria, pero bueno, en este caso no cumple los requisitos que teníamos en la modalidad anterior, o no quieren o no opten por cumplirlos, por lo que sea. En este caso, la energía excedentaria se venderá directamente en el mercado de la electricidad. Y además, el productor debe inscribirse como productor de energía renovable o cogeneración y firmar un contrato de representación ante el mercado. Y, por supuesto, repetimos nuevamente, hay que pagar los peajes de acceso y el impuesto de generación. Es una modalidad adecuada, pero en este caso para grandes consumidores que tengan perfiles irregulares. Por ejemplo, hay industrias en que tienen, bueno, funcionan más en determinados periodos del año y en otros tienen menos actividad. Cuando consuman mucho, en este caso, pues bueno, estarán autoconsumiendo básicamente, y cuando consuman poco, pues estarán vendiendo esa energía a precio de mercado. O sea que será así. Aquí tenéis una comparativa para que veáis ventajas, desventajas, y cuando interesa, en cuanto a las instalaciones sin excedentes de energía y con compensación de energía excedentaria o sin compensación. Pero vamos, básicamente lo hemos desglosado, y si estamos hablando de cuándo interesa sin excedentes de energía, por hablar de uno de los conceptos, pues decir que cuando interesa sin excedentes de energía era con unos excedentes de energía nulo o muy pequeño. Si hablamos de compensación de energía excedentaria, sería para instalaciones menores o iguales a 100 kilovatios, residencial o pequeñas empresas, con un perfil de consumo que da lugar a excedentes de energía compensables mensualmente, no de una forma estacional. Y si es sin compensación de energía, bueno, instalaciones normalmente más grandes que 100 kilovatios y que tengan un perfil de consumo irregular. Por lo tanto, bueno, hay que estudiar cada uno de los casos y ver cuál es el que nos interesa más. Y en cuanto al autoconsumo colectivo, bueno, decir que en esa compensación de excedentes, que os recuerdo que todos, el conjunto de ellos, deben de sumar ese 100% para que cada uno, además de su propio consumo, pueda asociar, en este caso, ese coste que le van a quitar por la energía de lo que se evacúa a la red, lo que le corresponda, y por lo tanto esos participantes tienen que acordar un criterio de reparto. Hay que definir entre los consumidores
qué criterio es. Los coeficientes son fijados para todas las horas, no unas horas sí, otras no. Se debe notificar además a la distribuidora y directamente a través de la comercializadora, porque luego todos esas facturaciones se tienen que reflejar la forma en la que tienen ese criterio de reparto. Y bueno, si no se ponen de acuerdo los consumidores, pues básicamente el reparto sería en función de la potencia contratada. O sea que, bueno, los consumidores asociados al autoconsumo colectivo sin excedentes, que también los puede haber siempre que sea en red interna, como hemos dicho antes, también pueden acogerse al mecanismo de compensación y aunque no necesitan firmar un contrato de compensación, sí que tiene que haber un acuerdo en el cual se vea cuál es el reparto que van a utilizar. Bueno, hay otras novedades no relativas a la administración, como es la eliminación de la limitación de la potencia instalada a la contratada, que se elimina, que antes estaba puesto, balance de la energía excedentaria con el consumo, está ese mecanismo simplificado de compensación, posibilidad de consumo compartido, como hemos dicho ya varias veces, una revisión de los peajes y, bueno, también hay unas revisiones en el régimen sancionador que antes eran excesivos y que se han eliminado las de carácter grave y hay una modificación en las obligaciones de registros que muchos pues de oficio. Bueno, aquí hay un cuadro que no vamos a ver, pero simplemente para que en función de que sea sin excedentes o con excedentes, de qué manera habría que actuar en cuanto a permisos de acceso, conexión y garantías, que hemos comentado en parte, diseño de instalación, licencia de obra, licencia de actividad, autorizaciones administrativas, certificado de la instalación, registro administrativo autonómico, el registro de autoconsumo. Bueno, todo esto evidentemente en algunos casos va a depender de la comunidad autónoma o del ayuntamiento respectivo, sobre todo licencia de obra, licencia de actividad, que va a ser necesario consultar todo esto. Bueno, incluso se pone en relación a lo que puede ser un PPA. Pero bueno, esto es más de leérselo despacio. En cuanto a tramitación, la potencia considerada ha sido la instalada de producción y, bueno, es preciso tener en cuenta que la potencia instalada podrá superar la potencia contratada, que ya lo hemos dicho. Bueno, y puede haber algunas inspecciones iniciales que puede hacer alguna OCA o, bueno, como pone aquí, en instalaciones ubicadas en locales mojados, bueno, pues podría ser un poco más fuerte el tema. O sea que, bueno, en ningún caso se debe considerar una ampliación de la instalación existente como una nueva, de tal manera que no puede existir más de una instalación asociada a un único CUP, punto por el cual están identificados todos los consumidores. Bueno, aquí hay una relación de todo lo que significaría lo que hay que aplicar, lo que hablábamos del Real Decreto 1669 y 1955, a quién aplica cada uno de ellos en función precisamente si son aisladas, conectadas con compensación y sin compensación. Decir, una vez que hemos dado un repaso a todo esto, que todavía va a estar vivo estas posibilidades de que se mejore todavía el autoconsumo compartido, porque hasta ahora lo que tenemos en este Real Decreto 244 y lo que tenemos es en este caso, un modelo más estático de cómo lo podemos, esos coeficientes que nos aplicar son estáticos y por lo tanto, bueno, como pone aquí el ejemplo, si hay dos viviendas iguales, cada uno tendría el 50%, aunque uno lo esté desaprovechando y el otro lo pudiera aprovechar. Por lo tanto, la idea, y parece que se está abriendo paso, es tener un autoconsumo dinámico para que permita intercambiar esos excedentes puntuales en función de unos coeficientes ya variables que van a tener que ver con el nivel de consumo de cada uno de los consumidores en cada momento para poder maximizar esa autogeneración y evitar el vertido a red. Por lo tanto, lo que ocurrirá es que esos participantes podrán repartirse la producción
de esa instalación que tienen compartida durante esas 8.700 horas que tiene el año, según les convenga. Bueno, no es que se pueda cambiar dinámicamente en función de cómo queramos, como tengo aquí subrayado, pero lo que sí vamos a poder, conforme a nuestra experiencia, pues poder llegar a la conclusión de cómo debemos dejar esos perfiles de consumo, adaptarlos muchísimo más, y parece ser que cuando se pase todo este estado de alarma, pues ese texto está prácticamente listo. Otra cosa, como todos estos temas, es que al final salgan o no salgan. Bueno, por lo tanto, bueno, esperemos que todo esto se mejore más. Y bueno, decir también que en el caso de instalaciones de autoconsumo conectadas directamente a las redes interiores de los titulares, bueno, ahí no debería de haber ningún obstáculo en temas de peajes, y lo que sí podría haberlos es en las otras que hablamos de que estarían a través de la red, lo que hablábamos de los 500 metros, de lo que vendían del mismo centro de información o de la referencia catastral, que aquí sí se podría aplicar un peaje específico para cubrir los costes de red, ya que esta energía sí que va a pasar por la red. Comentar, no obstante, que la Comisión Nacional de Mercado y la Competencia pues señalaba que el peaje para este autoconsumo de proximidad que debía ser nulo. Bueno, incluso la IDAE defendía que estos autoconsumos se debían de autorizar y no aplicar ningún peaje, pero bueno, eso todavía lo tenemos que ver. Por lo tanto, bueno, aunque ha sido de una manera rápida, porque aquí el tiempo está un poco tasado, bueno, espero que haya las menores dudas, pero de todas maneras, pues estoy a vuestra disposición para ver qué es lo que, si tenéis algún tipo de pregunta, pues lo podemos ir comentando. Sí, Alfonso, escríbelo. No se puede hablar, me parece. Ah, ya está disponible. ¿Puede hablar entonces? Pues habla, Alfonso. Ah, que puede escribir, vale, vale. Pues escribir las preguntas los que las tengáis. En un autoconsumo colectivo, todos los asociados deben tener... esperar un momento, que vea la pregunta que no he abierto yo. Un momento, que a mí, al que no se me abre, al final es a mí. No sé si... No sé por qué. No puedo abrir el chat, no sé por qué, pero no sé, a ver, Beatriz, tú que lo estás mirando, no sé por qué no puedo abrir. En el mensaje, no, si lo tengo, acabo de dar en el mensaje, pero Eduardo, no sé mira a ver en el chat la conversación de todos. Sí, ¿no? Donde pone 11, sí le doy, pero no se abre. No puedo abrirlo. No puedo abrirlo, Beatriz. No, Vale, te lo no se abre el chat. Si me puedes pasar tú la pregunta, si tú lo ves. En un autoconsumo colectivo, todos los ciudadanos deben tener contrato con la misma comercializadora. Bueno, sí, porque la comercializadora es la que se va a encargar de todo esto y todos tienen que tener el mismo tipo de autoconsumo. Más preguntas. Acumular el excedente en lugar de baterías que son muy caras en dispositivos de agua caliente. A ver, no me da tiempo. A ver, un momento. Se amontona. Acumular excedente en lugar de baterías que son muy caras en depósitos de agua caliente sanitaria y en suelo radiante. Hombre, evidentemente si tienes suelo radiante lo puedes aprovechar bastante bien, pero no todo el mundo tiene suelo radiante y ni sistemas de aerotermia con los cuales se podría hacer todo esto. O sea que
podemos volver a revisar, a ver un momento, revisar las diapositivas de potencial solar fotovoltaica en España. Bueno, el potencial, yo he dicho, según unas transparencias de Deloitte, que eran 5 gigavatios. Evidentemente eso podrá ir evolucionando. O sea que bueno, ¿habría que ir al balance neto anual? Pregunta otro. Claro, por supuesto, pero evidentemente no van a querer. Eso, de todas estas restricciones, las está poniendo el gobierno para que no sea tan fácil. Siendo mensual, pues habrá que calcular muy bien instalación. ¿Cuándo estará operativo la compensación de la factura eléctrica por la energía evacuada a los consumidores con compensación simplificada? Bueno, que yo sepa, se está haciendo o lo estaba haciendo ya prácticamente todo el mundo. O sea que, bueno, evidentemente no vas a tener otro remedio que hablar con la comercializadora. O sea que me parece que más cosas noto como colectivo pura, para ejemplo, bloque de viviendas. ¿Los coeficientes se repartirían de igual manera? Sí, tendría que haber un acuerdo entre todos. Si no hay acuerdo, pues sería en función de la potencia contratada. Por lo tanto, bueno, lo que pasa es que si unos necesitan poco y otros necesitan más, siempre puede acogerse uno pues a tener diferentes tipos de coeficientes. Cuando entiende que las baterías están en precio para ser interesantes. Bueno, yo adivino, no soy, evidentemente, lo que está claro es que las baterías, al igual que los módulos fotovoltaicos, están bajando. Bueno, los módulos han bajado de una forma espectacular en los últimos años. O sea que las baterías también se podrán a tiro. Y bueno, quizás todavía falte tiempo. Yo no hablaría de esto hasta dentro de, como aquí que dice, un par de años por lo menos. Si ya tengo una cogeneración que voy a sustituir por fotovoltaico, puedo utilizar el mismo punto de conexión a red para hacer excedentes. Bueno, teóricamente, si te admiten, o sea, ya tenías una cogeneración y lo que vas a poner, no, ya, lo que no puede estar asociado cogeneración y todo esto, eso sería un caso extremo. A ver, la verdad es que las preguntas vienen tan deprisa, un caso extremo, no sé si se podían colocar las dos cosas a la vez, porque ya en algunos casos ya estaba autorizado de otra manera. Pero bueno, todas las instalaciones haciendo las reformas correspondientes se podría hacer. ¿Funcionaría el autoconsumo en una comunidad con calefacción centralizada con 3 meses de uso anuales, el resto reparto para viviendas? Bueno, esa calefacción centralizada es de la comunidad, no es de un consumidor, no tiene CUPS. Por lo tanto, eso no sería posible. Tiene que ser con coeficientes entre consumidores. Y en este caso, la comunidad de vecinos no es un consumidor. Hacen falta, por ahí alguien decía que se hacían falta 2 contadores para colectivo a través de red. Sí, claro, tiene que haber uno para la generación y luego cada consumidor debe tener el suyo, evidentemente. O sea que, bueno, ¿en qué país existe el balance neto anual? Había, que yo sepa, en California lo había, pero bueno, todos están, bueno, los que abrieron mucho la mano en un principio están siendo cada vez más restrictivos y lo están quitando. Dice uno, al final, y un particular en un piso medio de un barrio, en una ciudad, una población mediana, con contrato de 3,3, ¿qué se puede plantear al respecto? Bueno, si lo que estás hablando de un barrio es que vives en un edificio y por lo tanto tendría que ser con autoconsumo compartido. Si tuvieras una casa nada más, una casita con tu propio tejado, pues puedes hacer exactamente lo que quieras, desde sin excedentes, con excedentes, lo que quieras. ¿Qué es el autoconsumo en diferido? Bueno, cuando se hablaba del autoconsumo en diferido, era lo que estábamos hablando del prácticamente el balance neto. Estaríamos diciendo, yo evacúo energía a la red y a la hora que yo la evacúo se me va monetizando y cuando yo lo necesite más adelante ya me lo devolverán, pero eso todavía no existe. O sea que, bueno, no sé si hay más cosas. ¿Qué instalaciones de autoconsumo con excedentes necesitan proyecto técnico? Proyectos son aquellas instalaciones que tienen más de 10 kilovatios. Si eran menos de 10 kilovatios, necesitamos solamente una memoria técnica. O sea que
bueno, ¿cómo es el contrato de reparto del consumo compartido? Es en un contrato entre particulares o también entra la comercializadora. Evidentemente va a tener que estar la comercializadora también, porque es a la que hay que informar para que esta tenga claro de qué manera debe repartir esa energía y que lo sepa la distribuidora también. En una comunidad de propietarios, a ver, se me ha ido. A ver, ya no sé. ¿Se puede en una comunidad poner instalación individual en tu parte de tejado? No, el tejado es comunitario, de todos, por lo tanto, eso no es posible. Otra cosa es que tengas una terraza, te autoricen a dejar ahí eres un ático y tienes ahí una terraza y montas tu propio tenderete siempre y cuando no toques el tejado. Te tendrías que montar una estructura tuya. Vamos, es complicado. Yo lo he visto, pero es complicado. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, parece, a ver, que no va a haber. De todas maneras, bueno, ¿crees que un autoconsumo podría servir para combatir la pobreza energética? Evidentemente que podría combatir la pobreza energética. Estamos hablando, imaginaros que se hace en un colegio, el colegio o un edificio institucional utiliza el autoconsumo en momentos en el que ellos están consumiendo y para los fines de semana que no trabajan o las vacaciones, en caso de un colegio que no hay, podría poner esa participación en ese consumo colectivo dinámico para otro tipo de consumos que no tengan que ver con ellos. Por supuesto que se podría hacer. ¿Qué puede costar una instalación hoy de una vivienda unifamiliar y el mantenimiento? Bueno, si es unifamiliar, bueno, podrías hablar de cada vatio, ponle 1,5 €, 1,6 €, depende de la cantidad, pero podría estar por debajo de los 2 € vatio. O sea que si estamos hablando de 3 kilovatios, pues que cueste 5 o 6.000 €, más o menos. No sé qué más. A ver, ¿qué recomienda usted? ¿Microinversores por cada panel o un inversor general? Bueno, estamos hablando de instalaciones en las cuales el cableado es muy corto. Por lo tanto, hablar de microinversores, pues bueno, no tendría mucho sentido. Los microinversores, cuando hay sombras, nos viene bien precisamente para que cada uno de los paneles, si le da sombra a uno, pues los otros puedan funcionar. Pero eso, bueno, eso es un tema más de proyecto que de lo que estamos hablando. Para instalaciones residenciales e industrias menores de 100 kilovatios en Andalucía, bueno, esto es un anuncio prácticamente. Bueno, y no sale a cuenta una optimización de consumos que el gasto en una instalación de mantenimiento del autoconsumo. Bueno, yo creo que no. Estamos hablando, una cosa es optimizar el consumo. Lo puedes optimizar. Evidentemente, todo lo que puedas hacer con eficiencia, mejor con autoconsumo. Pero evidentemente, si tú te vas a ahorrar la tarifa completa, o sea, te vas a ahorrar el precio del pool, te vas a ahorrar los otros costes regulados y te vas a ahorrar acceso por autoconsumo instantáneamente, lo mejor que hay. O sea que, ¿qué más habría por aquí? Podría recomendar bibliografías. Sí, lo haré, lo pasaré a la EOI y bueno, si ellos solo lo reparten, pues estupendamente. El autoconsumo colectivo, el reparto de lo que se genera en el coeficiente del contrato. Entonces, si uno consume en tiempo real, se beneficia por el coeficiente. Cada uno tiene su coeficiente y a cada uno se le hacen las cuentas mensuales con respecto a la energía que teóricamente te corresponde como si lo hubieras generado tú mismo. O sea que tú te beneficias de lo que tienes. A veces, pues lo que es conveniente es que ese coeficiente esté muy adecuado con respecto a tu consumo. Tener un coeficiente muy alto cuando no lo vas a aprovechar y te lo van a contar todo como evacuado a la red, pues no va a ser beneficioso para ti. ¿Una comunidad de propietarios no puede aprovecharse del autoconsumo? Por supuesto. Está hecho precisamente para ese tipo de cosas, para que haya una socialización mayor de estos temas de autoconsumo. Si hay un autoconsumo de 2 suministros, hace falta contador de generación
o puede ser un suministro bidireccional. Hombre, cada uno tiene su CUP y evidentemente no van a estar juntos, no es, cada uno tiene el suyo. O sea que, bueno, no sé si indicas que el excedente se paga a precio en punto. ¿Dónde se publica el precio para excedente autoconsumo en compensación simplificada? Bueno, esos precios se publican diariamente. Todo eso MIE lo publica, ese precio, y por lo tanto eso está a disposición de todo el mundo. Parece que ya no hay tantas preguntas. ¿Pero dónde? Métete precisamente en el operador de mercado y ahí lo encontrarás. Ah, bueno, el de autoconsumo en sí, bueno, eso también lo tiene que publicar. En este caso, bueno, las comercializadoras deben de tenerlo. Ahora mismo yo creo que lo tendrán las comercializadoras y lo tendrá también, en este caso, OMIE lo debe tener también, las dos cosas. Hombre, ten en cuenta que lo que evacúes a la red, si es el precio el mismo, pero es el mismo de autoconsumo, sí, o sea, no, vamos a ver, tú lo que evacúas a la red va a ser, en este caso, a precio del pool, evidentemente, que es lo que publica OMIE. Sí, sí. Sí, sí, como te dice José Antonio Gea, en el ESIOS de red eléctrica también. Sí, sí, sí. Muchas comercializadoras ofertan un precio de excedente fijo. Sí, si tú tienes un contrato bilateral con tu comercializadora, pues ya está. Lo vas a tener fijado con ellos. Va a tener, hombre, si estás en PVPC, precio voluntario pequeño consumidor, pues se hará con respecto al precio de pool. Si lo que haces es, en este caso, estás en el mercado libre, con tu comercializadora lo puedes fijar perfectamente. La comunidad de un bloque puede ser un consumidor más junto con los pisos dentro del... No, la comunidad no tiene una entidad física ni jurídica. Por lo tanto, bueno, ahí no... Eso es lo que se hacía antes, que realmente el autoconsumo era solamente para a lo mejor para este tipo de cosas, pero no es lo mismo, ¿no? Las comunidades son jurídicas, pero no tienen CUPs, no tienen un contrato. Bueno, ahí habría que rascar más. Seguramente eso se debería de poder pedir también. ¿Hay una referencia a partir de qué gasto le sale a cuenta a un particular entrar en autoconsumo? Hombre, yo creo que cualquier consumidor que estemos hablando, que vamos, lo que sé, el promedio me parece que ahora mismo está entre 1.500 kilovatios hora año en una vivienda, en un piso, y bueno, si es colectivo ya sería más que suficiente. Y si tienes una casa adosada o algo que vas a consumir 10, 12.000, muchísimo más. Sí, sí. Dice Ana que la comunidad tiene su propio contrato de electricidad. Bueno, pues entonces, oye, pues a lo mejor hay que consultar a la comercializadora. Vamos, no lo tenía yo tan claro, desde luego. Muy bien, pues ¿esa normativa aplican también en la República Dominicana? Evidentemente no. Estamos hablando de una normativa totalmente española. No me ha quedado claro. Si hay un consumo de 2 suministros, hace falta un contador de generación y luego cada uno tendrá su contador, su equipo de medida, en este caso, el que tiene por sí mismo. Claro que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, haría falta. ¿Qué significa de oficio? Pues que tú cuando has sacado el boletín como que está hecha la instalación, se lo tienes que comunicar a industria y entonces en ese caso lo que significa es que la comunidad autónoma de oficio lo apuntan ellos mismos. No lo tienes que hacer tú. Podríamos tener una sesión para hablar de los diferentes agentes que intervienen y la regulación en función de cada uno, el alcance, comercializadoras, distribuidoras. Imagino que sí, yo no, eso lo organiza la de hoy. ¿Qué costes tiene el mantenimiento y instalación de autoconsumo doméstica? Muy poco. Si no tienes ninguna avería, pues básicamente con que pases, si es que llegas, pases un trapito y lo limpies con agua de vez en cuando, pues básicamente no mucho más. Tendrá que ir a lo mejor cada cierto tiempo algún electricista si viéramos que hay algún punto caliente o que alguna batería va mal,
bueno, eso va en función de lo que tengas. Pero si no tienes batería, lo normalmente es que sea poca cosa. Instalé placas fotovoltaicas a primeros de año y la comercializadora no se puso en contacto con nosotros para el excedente. Seguimos reclamando qué hay que hacer en este caso. Tienes que hablar con ellos, evidentemente, y si no, denunciar ante la comunidad autónoma correspondiente. El consumo compartido y el reparto de energía se hace teniendo en cuenta los coeficientes. Se hace por los valores de contador mensuales o horarios cuarto. Eso es un acuerdo. El autoconsumo compartido, si no hay acuerdo, se va en función de la potencia contratada. Pero si se llega a un acuerdo, pues puede ser que uno diga que quiere un 0,1 y otro que quiere un 0,6. Claro, sí, sí. ¿Quién debe instalar el equipo bidireccional? ¿La comercializadora o el propietario? Bueno, eso lo instala la propia empresa de distribución. Cuando se pide, en este caso, la conexión a la red de una vivienda, pues en este caso nos colocan ese contador bidireccional, ese contador inteligente que se coloca ahora y bueno, puede ser estar en plan de alquiler, que yo recuerde, si es que no me equivoco, o puede ser que sea propiedad también. Mi comercialización me indica la conversación de excedentes empezará el 18 de junio. No soy consciente. Hay comercializadoras que ya lo están haciendo. ¿Cómo ves que puede afectar el COVID-19 al suministro de inversores y placas? Bueno, yo creo que el COVID-19 puede influir absolutamente en todo, precisamente porque todos los temas de logística, y mucho más si estuviéramos hablando desde China, pues se está ralentizando bastante. O sea que, bueno, no solamente estamos hablando de máscaras. Bueno, pues si no hay nada más, pues muchas gracias a vosotros también por escucharme. Y bueno, aunque las contestaciones sean así sobre la marcha, porque ha habido varias, pues espero que hayan sido de vuestro agrado. Muchas gracias a todos. Creo que bueno, no sé, la he oído preguntar a la y alguna cosa. Que si te obligan a instalar un trafo para mayores de 100 kilovatios, bueno, eso según la normativa de la compañía distribuidora es lo que tienes que mirar. Pero vamos. Pues nada, tal y como dice Beatriz, muchas gracias a todos y nada más.